pedimos es que no ataquen a nuestras instituciones autónomas. Él quiere enquistarse en el gobierno poniendo a Claudia Sheinbaum. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Miles de personas vestidas de rosado protestaron en diferentes ciudades de México en lo que se denominó Marcha por la Democracia. De alguna manera, contra el presidente López Obrador. Antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Estas protestas fueron convocadas por la oposición, exigieron elecciones libres, imparciales y criticaron sobre todo la corrupción. El presidente López Obrador, siendo el presidente López Obrador, desestimó la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. En Ciudad de México, Joely Ramírez tiene un reporte. Joely, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, al presidente López Obrador no le gustó la concentración masiva que se llevó a cabo el día de ayer en al menos 119 ciudades de México, Estados Unidos y diferentes países de Europa. El presidente consideró que es una falsedad lo que se pide desde la tribuna, donde habló el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien pedía que se fortaleciera la democracia, que no se desarrollara una elección de Estado como está sucediendo, a decir de la oposición, y que está en curso. Vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas llamándome narcopresidente. Como tengo autoridad moral, pues estoy protegido, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Al presidente López Obrador tampoco le gustó los gritos de la gente que llamaban narcopresidente o que exigían desde diferentes estados que no se permita que el crimen organizado financie campañas de criminales. Por otro lado, hoy hubo reacciones tanto de la aspirante presidencial de Morena, es decir, la candidata del presidente, como la aspirante de la oposición, Xochitl Gálvez. Visiones totalmente encontradas. Escuchemos. Resulta importante señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones. Es parte de lo más importante hasta el momento. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Joely. Gracias por la información. Saludamos en esta parte del programa a Juan María Naveja, él es analista político, experto en comunicación política. Señor Naveja, como siempre, un gusto tenerle en el programa. Bienvenido. El gusto es mío, Idania, a la orden.
A ver, el presidente López Obrador, siendo el presidente López Obrador, decía yo hace unos minutos, ha descalificado estas marchas del día de ayer. Ha dicho que estas marchas son más o menos de quienes lloran por el poder y que son todos privilegiados o personas con dinero. Claro, cuando uno ve la magnitud de la gente que estaba allí en la Plaza de la Constitución, también uno piensa, señor Naveja, si fuesen todos ricos, seguramente México tendría menos problemas de desigualdad, ¿no? Definitivamente, la verdad es que no nos extraña porque fíjese, Idania, que en 1994, cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal, igual hubo una manifestación en blanco fue la consigna para hablar en contra de la seguridad, de la inseguridad que se veía en aquel tiempo, y él la descalificó completamente. En el libro que acaba de publicar, reconoce que fue un error. Pues parece que no le gusta enmendar, porque el día de ayer, para que nuestra audiencia del continente lo sepa, Idania, fueron 123 ciudades en México y en varios países del mundo. Nada más en la capital de la República fueron más de 700,000 personas las que se concentraron, y todas fueron en un solo propósito: defender la democracia y la libertad. La constante, Idania, fueron 10 principios que lo único que están pidiendo son elecciones limpias, elecciones transparentes, sin la injerencia del gobierno, sin la participación del ejército, sin la participación del crimen organizado. Eso fue lo que se pidió el día de ayer y lo que López Obrador descalificó de una manera absurda, porque diciendo que más de 1 millón de personas están pidiendo que regrese la corrupción, como si se hubiera ido, porque la verdad es que la corrupción en su gobierno está quizás peor que en otros tiempos. Lamentablemente es así, es decir, hay muchas acusaciones en relación a temas de corrupción. Sin embargo, el presidente López Obrador dice que él es un referente de moralidad y por eso no pueden con él. Se llama elogio en boca propia, es vituperio. La verdad es que él sigue insistiendo en que tiene una calidad moral, cuando en este momento está siendo señalado de vínculos con el narcotráfico que no han sido aclarados, Idania, porque el reportaje que se difundió de las investigaciones de la DEA no se difundió solamente en ProPublica, se difundió también en Inside Crime y se difundió en la Deutsche Welle, que usted sabe son 3 organismos de alto prestigio periodístico en el mundo. Y por si fuera poco, la semana pasada en el sitio Latinus, el principal dirigente del cártel de los Ardillos en Guerrero dijo: yo personalmente entregué apoyos para la campaña de López Obrador. ¿Dónde está la calidad moral cuando tienes un presidente que ha estado simpatizando permanentemente con el cártel de Sinaloa, saludando a la madre del Chapo, mandando salvoconductos a Estados Unidos para que les permita a la familia del Chapo mejores consideraciones, cuando hemos visto lo que ya le he platicado a usted en otras ocasiones, sus visitas a Badiraguato, Sinaloa, en la tierra del Chapo y del Mayo? Es decir, ¿dónde está la calidad moral de un hombre que se va a llevar en las alforjas, Idania, 800,000 muertos en la pandemia de un país que ellos decían que no debían morir más de 60,000 personas? Claro. Ahora, ¿por qué el presidente López Obrador insiste en no escuchar a la gente? Por más que quiera minimizar lo que pasó ayer o descalificarlo, las imágenes quedan, están allí, es imposible no verlas, ¿no? ¿Por qué no escuchar que la gente tiene preocupaciones? Al final es el pueblo, ¿no? Y según López Obrador, bueno, como decía Hugo Chávez, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿o no? Y Dania, yo conocía a un gobernador de Guanajuato que le preguntaba yo por qué razón a los 2 años de gobierno los políticos pierden el piso. No, estás equivocado, Juan María, dijo. Hay algunos que desde que entran pierden el piso. Y creo que es el caso de López Obrador. Es un hombre que está simpatizando más
con ser un autócrata, con llegar a un maximato en México, y esto lo estamos viendo porque ya al cierre de su gobierno está enviando una serie de reformas constitucionales que es parte de lo que se estuvo el día de ayer profundizando. López Obrador ya no escucha. López Obrador, bueno, creo que nunca ha escuchado, porque mire, siempre él presume sus reuniones de la mañana para hablar de seguridad, pero los reportes que tenemos es que le tienen pánico, que nadie le puede contradecir, nadie le puede explicar nada, porque se molesta, se enoja, entonces no escucha. Y pues le pondría lo que ocurrió en Palacio Nacional. El día de ayer, una manifestación pacífica que no dejó un papel, Idania. Quedó la plancha del Zócalo, que es enorme, usted la conoce, quedó impecable, limpia, pero con muralla de 3 metros de acero para custodiar el Palacio Nacional. Innecesario todo esto, pero es un presidente que ya ni ve ni escucha, Idania. Ahora, señor Naveja, lo que no podemos los demás es cometer el mismo error y descalificar esa energía cívica como la calificó Xóchitl Gálvez. Ahora, esa energía cívica que se vivió en las calles de varias ciudades de México puede tener efecto en votos, por ejemplo. El efecto que puede tener es en votos, porque el día de ayer se registró una expresión, no quiere decir que sean votos. Lo que llama mucho la atención, Idania, es que una buena cantidad de esos manifestantes votaron por López Obrador y hoy son los primeros que están arrepentidos de lo que ha sucedido con su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que esta expresión tiene que fortalecer la democracia en México, porque el riesgo que está corriendo el país es algo que usted conoce bien. Usted vivió en carne propia, Idania, cuando Chávez dijo que no iba a ir al socialismo, cuando dijo que iba a respetar las instituciones, la inversión privada, y cuando eso se empieza a incubar en los países, hay que asustarse, Idania. Es el ejemplo de Cuba, es el ejemplo de Nicaragua. Y si no ponemos atención, hoy que estamos a tiempo, vamos a lamentarnos el día que ya no exista un Instituto Nacional Electoral, una instancia para poder tener derecho a la información, para la competencia, todo eso entonces que son organismos de contrapeso, particularmente los ataques del presidente de la República en contra del Poder Judicial, porque le molesta que la Constitución se aplique por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por eso que usted también dice, ¿qué hacemos con esa energía que hoy tenemos? Pues hay que trasladarla a los votos, a las urnas, el próximo 2 de junio. Eso sería lo ideal, es decir, que eso fuese así. La pregunta es, ¿por qué es decir, esa manifestación multitudinaria que vimos el día de ayer no ha logrado convertirse en puntos en las encuestas a favor de Xóchitl? Bueno, lo que hemos visto, Idania, tristemente, es que las encuestas están sumamente manipuladas. Y no le voy a decir que Xóchitl vaya ganando, no. Pero ya la semana pasada, ¿sí?, una de las encuestadoras que estuvieron más cerca en las pasadas elecciones de 2021, que fue México Elige, ya puso a Xóchitl a 8 puntos de distancia. Esto es lo que está sucediendo, que el gobierno se está dando cuenta del crecimiento de la candidata de la oposición frente a una caída de su candidata y la ausencia total del candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, este crecimiento que está teniendo Xóchitl Gálvez, que además se traduce en hechos, esta visita que dio al Papa Francisco, la visita que tuvo con los ministros evangélicos, son pasos que le está ganando la delantera a Claudia Sheinbaum, quien sigue instalada en replicar lo que el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? Que las encuestas, como usted sabe, fallaron en Argentina, en Estados Unidos, en Virginia volvieron a fallar. Estamos viendo una tendencia, y lo que sí le puedo decir es que en México tenemos varios diarios que
compran encuestas. Bueno, con esto le digo todo, hay uno que le da 60% de ventaja a la candidata de Morena, entonces no puedes creer eso. Y el órgano que se llama Oráculos, que es privado, hace una acumulación de todas las encuestas y por eso las que están desproporcionadas no dan un piso real. La verdad es que en este momento ya la diferencia de la candidata del gobierno y la candidata de la oposición ya no va más allá de los 10 puntos y cuando estamos a 4 meses de la elección, Idania, las cosas pueden cambiar. Pues ojalá y así sea, ¿no? Bueno, lo digo además, es mi sentir personal, ojalá y así sea, por el bien de México. Ahora, de verdad que ha sido una manifestación multitudinaria. Permítame una última pregunta, señor Naveja, antes de despedirlo. El presidente López Obrador no logró o no ha logrado hasta ahora implantar las reformas que se ha planteado, que pueden poner en duda la independencia de los poderes, sin embargo, le apuesta a que va a lograrlo. Se ve difícil porque él sigue creyendo que va a alcanzar una mayoría calificada en la elección del 2 de junio y que entonces él tendrá en septiembre, cuando entra el nuevo Congreso, un mes de plazo para poder impulsar este tipo de reformas. No se ve. En este momento tenemos una gran ventaja que es una Suprema Corte independiente, pero el presidente ya insaculó a una ministra, tenía 2 más a su favor, con una más ya van a complicar todas las deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si pensamos que para noviembre sale un ministro de la Corte, pues en caso de ganar Claudia Sheinbaum, ya tendrían la posibilidad de tener esos 4 ministros de la Corte y por lo tanto, si tiene una mayoría calificada en el Congreso, pues adiós a muchas libertades en México, Idania. Pues un gusto tenerle en el programa como siempre, Juan María. Gracias por acompañarnos, de verdad. Buena tarde para usted. El gusto es todo mío. Gusto saludarle, Idania. Igualmente, igualmente. Buena tarde.